Pues como les dije ya el domingo pasado cuando estuvimos en nuestro servicio del domingo en la mañana, esta serie que estamos presentando durante la Semana Santa la hemos titulado He aquí el Rey. Y la hemos titulado He aquí el Rey porque a través de la semana de su pasión el Señor Jesucristo fue proclamado Rey en diversas ocasiones por diferentes personas, a diferentes horas, en diferentes etapas de su pasión, pero fue proclamado Rey. Y lo que tenemos que recordar es que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo que tenemos que recordar es que por confiar en Él estamos eternamente seguros de nuestra salvación, estamos eternamente seguros de la obra que Él ha hecho, y porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es Señor de Señores, podemos estar entonces completamente confiados en que lo que Él nos ha prometido a nosotros va a llevarse a cabo. Y es bueno que lo recordemos, no una vez al año ni dos veces al año, pero es bueno que a través del año siempre estemos acordándonos de quién es el Señor Jesucristo y quién es en nuestras vidas. Porque si lo proclamamos Rey, pero lo proclamamos Rey nada más al mundo, pero no lo estamos proclamando Rey a nosotros mismos continuamente, inclusive diariamente, se nos puede olvidar o se nos puede pasar el hecho de que como nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos, nosotros somos sus siervos y tenemos que estar constantemente rendidos a Él. Sí, como seres humanos eso a veces se nos pasa, ¿verdad? Y es bueno tener este tiempo en el cual el Señor, creo, lo ha diseñado para que nos acordemos específicamente de quién es en nuestra vida, de quién es Jesús en nuestra vida. El domingo pasado vimos cómo Jesús estaba siendo proclamado Rey de acuerdo a lo que las Escrituras dicen. Cuando Él, después de que había llegado su tiempo de presentarse como el Rey, de ser reconocido como el Rey, decide que va a ir a Jerusalén. Y las Escrituras nos dicen que se puso en su mente, en su corazón, estaba dispuesto, estaba dado a ir a Israel. De hecho nos dicen las Escrituras que puso su rostro como pedernal, como piedra. Era como una piedra que iba a ir a donde el Señor Dios lo estaba llamando, donde el Señor Dios lo estaba mandando, donde lo estaba moviendo a ir. Y aunque sabía lo que le iba a pasar, de todas maneras decidió que iba a ir y les dijo lo mismo a sus discípulos. En Juan, ahí en el capítulo 12, si ustedes leen conmigo los versículos 12 al 16, y les recuerdo que yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, que es un poco diferente, pero no mucho, de todas maneras me pueden seguir. Dice: el día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego ellos mismos le ponen el título: el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. El profeta Zacarías, escribiendo aquí, están citando Zacarías 9:9, en donde él dice: no temas, hija de Sión. Aquí viene, noten de nuevo, tu Rey, proclamado también por las profecías que el Señor había escrito a través de los profetas, montado sobre un pollino de asna. Versículo 16 es interesante porque dice: al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas, noten lo que dice ahí, estaban escritas acerca de Él y de que así le habían sucedido. En otras palabras, los discípulos no entendieron muchas veces lo que estaba sucediendo, pero después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y fue glorificado, fue llevado al cielo, ellos se acordaron de muchas de las cosas que le estaban sucediendo, le sucedieron a Jesús, estaban ya escritas, predichas, profetizadas en el Antiguo Testamento a través de las Escrituras. Y eso les hizo todavía confiar más en el Señor. Eso les afirmó más su corazón en Él, porque sabían que lo que estaba sucediendo con Cristo era lo que Dios ya había determinado que iba a suceder. Y por eso pudieron entonces apreciar más la victoria de Cristo sobre la cruz, la victoria de Cristo sobre la muerte, porque pudieron ver que el único que podía poner su vida y volverla a tomar tenía que ser Dios, el dador de la vida. Y al ver eso y al verlo a través de las Escrituras, su corazón se afirmaba más y más en lo que Jesús era. Ahora, algo curioso aquí, que una de las primeras cosas que Jesús hace después de haber sido proclamado Rey en Jerusalén es anunciar su muerte.
Curioso, ¿no? Que se proclama rey, es proclamado rey por las muchedumbres que están en Israel para celebrar la fiesta, y en lugar de aprovecharse del momento para ganarse a la gente, para decir, sí, yo soy su rey, sí, aquí estoy, sí, yo soy el Mesías, sí, deben adorarme, sí, deben de darme homenaje, sí, deben de darme gloria, lo primero que hace es proclamar su muerte. Es decir, que este rey que acaba de ser proclamado rey por el pueblo, por su pueblo, el pueblo a quien él vino, ahora les está diciendo que él va a tener que morir. ¿Sí? Les está diciendo que él va a tener que ser humillado por los gentiles, que él va a tener que ser humillado por los poderes que estaban presentes en ese tiempo. Ahí mismo en Juan capítulo 12, pero en el versículo 27 y hasta el 33 dice, ahora mi alma está turbada. Deténganse ahí un momento, mi alma está turbada. Este es el rey del que acabamos de cantar, el creador del tiempo, el creador de cielos y tierra, el que tiene todo el poder en sus manos, pero su alma de hombre está turbada. Está turbada porque sabe lo que va a suceder, está turbada porque sabe lo que viene, pero noten la pregunta que hace, ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Entonces está diciendo, mi alma está turbada. Me siento triste, sé lo que va a pasar y mi alma está preocupada. Sé lo que viene y mi alma, mi corazón, mi carne de hombre se siente temor. Pero luego dice, ¿acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Si para esto he venido, para esto he venido. Un poco de tiempo después de que se sienta a cenar con sus discípulos e instituye lo que vamos a hacer hoy, que es la Santa Cena, se nos dice que va al huerto de Getsemaní, se nos dice que está sudando y que está sudando gotas de sangre. Y que clama al Padre y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estaba delante de lo que en realidad lo apasionaba. Hablábamos el domingo acerca de lo que es una pasión, algo que nos mueve a practicar alguna cosa, algo que nos mueve a amar algo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y muchas veces me pregunté yo, ¿por qué se le llama a esta semana la pasión de Cristo? Bueno, pues porque la pasión de Cristo era venir y salvar al mundo. Esa era su pasión, ese era su propósito y la quería llevar a cabo, estaba ansioso de llevarla a cabo, aun cuando sabía que le iba a costar su vida. Noten el versículo 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba ahí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno, pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Versículo 32 dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cuando él habla de yo seré levantado de la tierra, está hablando de la forma en la que iba a morir. Recuerden que anteriormente, en uno de los primeros capítulos de Juan, él dice que como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así él también iba a ser levantado. Y cuando él fuera levantado, él iba a volver a los hombres hacia sí mismo. Aquella serpiente, si ustedes se acuerdan, fue el resultado de que los israelitas pecaron contra Dios y Dios mandó serpientes que los mordieran y estaban muriendo gran cantidad de gente. Y le dice a Moisés que tome una serpiente que es el símbolo del pecado, que tome una serpiente y que la ponga sobre una vara, y que todo aquel que sea mordido por las serpientes que habían salido de la arena, al volverse hacia esa serpiente de bronce que había poner sobre la vara, iba a ser salvo de la muerte. Sí, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. La palabra de Dios nos dice que Él, sin haber cometido pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos así recibir la justicia de Dios en Él. Imagínense ustedes, el Dios creador de cielos y tierra, de nuevo, el Dios perfecto, santo, bueno y puro, sobre esa cruz se convirtió en el pecado mismo de toda la humanidad.
Se convirtió en el pecado mismo suyo y mío. Dejó de ser el Hijo de Dios por un momento. Cuando el Señor lo miró con todo el pecado del mundo encima, el Señor tuvo que volver su rostro. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se volvió pecado por nosotros. Él que era puro, Él que era justo, se volvió pecado por nosotros para que ahora nosotros podamos ser hechos literalmente la justicia de Dios. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo somos justos delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que estamos muy lejos de ser justos. Cada uno de nosotros sabemos que todos nos hemos descarriado como ovejas. Sabemos que hemos dejado a Dios, que nos hemos apartado de Él. Sin embargo, porque hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios nos ve como justos. Eso debe hacernos caer sobre nuestro rostro y adorar a Jesucristo por lo que Él ha logrado por nosotros. Sí, porque ninguno de nosotros tiene esa justicia por nosotros mismos. Nosotros sabemos toda la maldad que hay en nuestro corazón. Nosotros sabemos en realidad que si no fuera por Jesucristo seríamos condenados a una eternidad en el infierno. Pero Él dejó su trono en el cielo para venir y convertirse en pecado por nosotros. Y cuando dice aquí que su alma está angustiada, cuando Él habla de estas cosas que están por suceder y que habla de decir que para esto ha venido, lo que esto quiere decir es que Él estaba completamente consciente de lo que estaba pasando y de lo que aún iba a pasar. Y aun cuando esto le iba a producir un tiempo de tremenda angustia física, emocional, espiritual. Él sabía que este era el plan del Padre y que las Escrituras lo habían anunciado por adelantado y lo aceptó. Lo aceptó. El profeta Isaías nos escribe acerca de esto en Isaías 53, los versículos 1 al 5, en donde leemos: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Versículo 2 dice: crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Lo que está diciendo aquí es: va a venir como un hombre común y corriente. No va a ser un hombre extremadamente guapo, no va a ser un hombre que llame la atención, no va a ser un hombre que tenga un físico impresionante. Va a ser un hombre con una apariencia que no es atractiva, que no es hermosa, que no es impresionante. El versículo 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo esto, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. En otras palabras, el mundo va a decir: miren, algo ha de haber hecho este hombre que está recibiendo este tipo de castigo sobre esa cruz. Algo ha de haber hecho este hombre y Dios está tan enojado con él, Dios está tan airado con él, ha ofendido tanto a Dios que por eso está siendo herido y humillado. Pero luego leemos el versículo 5 y dice: pero Él será herido, ¿por qué? Por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Él sabía que esta era su misión. Él sabía que esta era la razón por la que habían venido. Él sabía, había experimentado el desprecio y lo va a experimentar aún más en estos próximos días. Y mucha gente iba a pensar que porque era un malhechor, mucha gente iba a pensar que porque era un hombre malvado, mucha gente iba a pensar que porque Dios estaba airado con él, porque había ofendido tanto a Dios que Dios mismo lo tuvo que humillar de esa manera. Pero el mismo profeta nos dice que ese no fue la razón por lo que lo hizo. La razón por lo que sufrió estos dolores fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. ¿Sí? Debemos de siempre recordar eso. Nuestros pecados fueron los que fueron impuestos sobre Jesús. Mis pecados fueron impuestos sobre Él.
todos los pecados de Carlos Manuel Alvarado fueron puestos sobre Él. Murió por mí. Todos los pecados de cada uno de nosotros fueron puestos sobre Él. Nosotros ahorita, lo crean o no lo crean, los que creemos en Jesús somos libres de pecado. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Primeramente espiritualmente, pero también hemos sido sanados físicamente. Nuestro cuerpo ha sido sanado. Eso no quiere decir que nunca vamos a tener enfermedades, pero lo que eso quiere decir es que nuestro cuerpo, en el momento que Dios lo determine, va a ser transformado, va a ser cambiado y vamos a tener un cuerpo perfecto como el del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él vino a hacer, y no lo vino a hacer por algo que Él hizo, lo vino a hacer por nosotros. También algo que esto nos dice que su sufrimiento iba a traer gloria al Padre. Iba a traer gloria al Padre, que Él siempre era lo que deseaba hacer: honrar al Padre con su vida, glorificar al Padre con su vida. Lo que Jesucristo hizo en la cruz trajo gloria al Padre como nosotros no nos imaginamos que pudiera haber traído gloria. Un acto tan horrendo, una muerte de esa clase, un castigo como ese, trajo gloria al Padre. Pero también nos habla esto acerca de que a través de este sufrimiento y muerte Él iba a lograr lo que solo Dios podría haber logrado, que era pagar la deuda que la humanidad por su pecado tenía con Dios. La humanidad tenía una deuda de pecado con Dios. Nosotros teníamos una deuda de pecado delante de Dios. Y ninguno de nosotros, aunque viviéramos toda una vida tratando de ser lo suficientemente buenos y santos para pagar esa deuda, hubiéramos podido pagar esa deuda. Tenía que ser Dios mismo el que la pagara, porque Él es el único santo y perfecto que pudo haberse presentado como un sacrificio para pagar esa deuda. De nuevo el profeta Isaías, en Isaías 53, los versículos 6 y 7 nos dice: todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él, noten, todo el peso de nuestros pecados. Vamos a pensar en eso un momento. Todos nos descarriamos como ovejas, todos seguimos nuestro propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá la boca. Noten, todo lo recibió con la boca cerrada. Todo lo recibió sin quejarse. ¿Merecía lo que estaba recibiendo? Para nada. Sin embargo, no abrió la boca. ¿Nosotros merecemos las consecuencias de nuestro pecado? Sí, ¿verdad? Y cuando sufrimos consecuencias por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes o lo que sea, y recibimos consecuencias tan pequeñas, ¿nos quejamos? Sí, nos quejamos, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hice? ¿Cómo te ofendí, Señor? ¿Quieres saber cuánto me has ofendido? Podría decir Dios. Mira el cuerpo de mi hijo colgado de la cruz. Mira sus manos atravesadas con clavos, sus pies atravesados con clavos, su costado atravesado con una lanza, sus sienes sangrando de la corona de espinas. Acuérdate de los latigazos que recibió. Acuérdate de los golpes que recibió. Acuérdate de la humillación de ser colgado sobre la cruz casi completamente desnudo. ¿Quieres saber cómo me has ofendido? Yo creo que ninguno de nosotros podríamos soportar que el Señor nos dijera cómo le hemos ofendido. ¿Y saben qué? No nos lo dice. Cuando creemos en Jesucristo, nuestra culpa, nuestra vergüenza, la mancha del pecado, la mancha que el pecado ha traído a nuestras vidas es quitada, es borrada completamente, y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Cada vez que pecamos, ¿sí?,
es como si quisiéramos echarle otro pecado más encima a Cristo. Pero ¿saben qué? Él lo sabía. Él sabía que éramos imperfectos, Él sabía que íbamos a fallar, y por eso su salvación es dada a nosotros. ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse en su presencia. Ninguno de nosotros va a tener algo de qué hacer alarde delante de Él. Dice, porque a su debido tiempo, en Romanos capítulo 6, los versículos 6 al 8 dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor para nosotros, ¿en qué? En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten ustedes, ¿cuándo fue cuando murió? Cuando aún éramos pecadores. No vino y nos dijo, hey, clean up your act, ¿verdad? No vino y nos dijo, hey, traten de ser mejores, traten de ser más conscientes de los demás, traten de ser más amorosos, traten de no juzgar tanto, traten de ser de tener más gracia, más misericordia hacia los demás, de no fijarse tanto en el mal que los demás le hacen, sino en los males que ustedes cometen. No dijo eso. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es asombroso, ¿no creen? ¿Cuántos hemos dejado de ser pecadores? Levanten la mano todos los que dejaron de ser pecadores. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Deberíamos estar constantemente clamando al Señor, pidiendo perdón al Señor, porque todos y cada uno de nosotros hemos admitido ahorita que somos pecadores. No hemos dejado de pecar porque vinimos a Cristo, pero somos pecadores justificados. Mas no nos gloriamos en la justicia que se nos ha dado, nos gloriamos en el sacrificio que Él tuvo que hacer para que nosotros recibiéramos la justicia, y tratamos de vivir tan justamente como podamos para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él, para mostrarle a Él en realidad cuánto lo amamos por lo que Él ya hizo por nosotros. No para que nos ame más. ¿Qué más puede hacer para mostrarnos que nos ame o que nos ama? Lo hacemos porque ya nos mostró su amor, porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos que el pueblo ha proclamado a Jesucristo como Rey. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero ¿saben qué? Aún sobre la cruz, Cristo fue proclamado Rey. ¿Y saben por quién fue proclamado Rey sobre la cruz? Por aquellos que lo crucificaron. Los mismos que lo crucificaron lo proclamaron Rey delante de todo el mundo. Los mismos que lo crucificaron lo proclamaron Rey sin querer, sin saber lo que estaban haciendo. Lo hicieron como burla. Lo hicieron para que el pueblo mirara a este hombre y dijeran, ¿este es tu Rey? Pero los mismos que lo clavaron a la cruz lo proclamaron Rey. Vean ahí en Juan, ahora en el capítulo 18, comenzando con el versículo 33. Se nos dice ahí, Juan 18, 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Noten, ahí está Pilato, escrito para toda la eternidad en las páginas de las Escrituras. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿lo reconoces tú como tal? ¿O reconoces este dicho como cierto? ¿O es porque alguien te lo ha contado? ¿De dónde sacas que soy el Rey de los judíos? Versículo 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Noten lo que dice, ¿soy yo acaso judío?
¿Saben lo que esto implica? Esto implica que los judíos debieron haber sabido que Jesús era el rey. Porque los judíos eran los que le habían dicho a Pilato que Jesús se había proclamado rey, que Jesús había dicho que era el rey de los judíos. Y cuando él viene delante de Pilato y le pregunta, ¿por qué dices esto? ¿Lo dices por tu propia cuenta? Porque te lo dijeron de mí. Él dice, ¿soy yo acaso judío? En otras palabras, los judíos saben por qué te llaman rey. Los judíos saben por qué te llamas el rey. Yo no soy judío, yo no sé por qué te llamas rey. Entonces esto implica que los judíos debieron haber sabido que Jesús era el rey. ¿Y saben qué? Los judíos sabían que Jesús era el rey, pero no lo recibieron como tal. Sabían que Jesús era rey, sabían que era un hombre extraordinario, espiritualmente hablando. Veían el poder que había manifestado a través de todos los milagros que había hecho. Sabían que venía de Dios. Algunos de sus maestros de hecho vinieron a él y le dijeron, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las obras que tú haces si no viene Dios con él. No era que no lo conocían, no era que no lo reconocieran como tal, sino que no lo recibieron como tal. No lo recibieron como tal. Juan 1:11 nos dice, la palabra o el verbo en la versión Reina Valera 60 vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Note que no dicen no lo conocieron, sabían quién era. Por eso lo proclamaron rey. Por eso cuando entró a Jerusalén dijeron, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de los judíos. Sabían, por eso lo proclamaron como tal, pero no lo recibieron. Saben que hay mucha gente y muchas personas que dicen ser cristianas reconocen que Jesús es algo especial, reconocen que Jesús es el Rey, reconocen que Jesús es el Señor, pero lo reconocen acá arriba, pero no aquí en el corazón. Tienen el conocimiento intelectual, ven las evidencias, las examinan, las escudriñan. Y en su mente, en su intelecto, pueden descifrar que las evidencias que se presentan son lo suficiente como para reconocer que Jesucristo es quien dijo que era. Pero no están dispuestos a entregar el corazón. Es lo mismo que hicieron estas personas. Lo conocieron, lo proclamaron, pero no estuvieron decididos, no se decidieron, no optaron por recibirlo. No lo recibieron. Sigue diciendo ahí en Juan 18 y en el versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Noten, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. Luego noten la pregunta, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? ¿Se fijan cuántas veces Pilato lo ha llamado rey? ¿Se fijan cuántas veces Jesucristo ha dicho, tú dices que soy rey? ¿Cuántas veces se le ha dado el título de rey en estos pasajes? Y una vez más Pilato les dice, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos, al que ellos unos días antes habían estado proclamando como su rey? En el versículo 40 dice, todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Cambiaron a la palabra de verdad, cambiaron al Hijo de Dios, cambiaron al que había venido para pagar por sus pecados, por un ladrón, por un criminal, por alguien que la sociedad podría decir no vale la pena.
Sin embargo, ellos lo cambiaron por Él. Pregunta: ¿cuántas veces cambiamos a nuestro Señor Jesucristo por cosas que no valen la pena? Por cosas que lejos de acercarnos a Dios nos apartan de Dios. Por cosas que lejos de ayudarnos a conocer mejor a Dios, a conocer mejor su corazón, a conocer mejor lo que Él piensa, lo que Él ama, lo que Él aborrece, lo cambiamos por cosas que el mundo nos presenta como buenas. Lo cambiamos por cosas que no tienen sentido cuando las comparamos con el reino de los cielos que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Creo que lo que Él ha hecho por nosotros merece mucho más de lo que nosotros jamás podamos dar. Y creo que lo primero que debemos de hacer como cristianos es hacer un compromiso con Él. No con la iglesia, no con el pastor, hacer un compromiso con Él. De que en realidad lo vamos a tener como el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón. Cuando Él diga brinca, yo voy a decir qué tan alto. Cuando Él diga ve, yo le voy a decir nada más señálame hacia dónde. Cuando Él me diga da, voy a decir todo lo que tengo ya es tuyo. Cuando Él me diga sirve, yo voy a decir en qué. Porque es lo que Él vino a hacer por mí. Ahora, no estamos en una iglesia romana en donde se les quiere imponer un sentido de culpabilidad y de vergüenza, etcétera, etcétera. Estamos en una iglesia cristiana, en donde la palabra de Dios debe ser la que nos habla, en donde la palabra de Dios debe ser la que nos mueve, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender las cosas espirituales que se nos están diciendo. Entonces debemos prestar atención a lo que hoy el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El capítulo 19 de Juan, comenzando con el versículo 1, dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos. Otra vez lo proclaman rey. Y le daban de bofetadas. Y Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él ningún delito. El cordero que va a ser sacrificado en unos momentos está siendo inspeccionado por última vez, a ver si tiene alguna mancha, a ver si tiene alguna arruga, a ver si tiene algo que lo haga imperfecto y no apto para ser sacrificado delante de Dios. Y el que lo está examinando dice: no hallo ningún delito en él. Es perfecto, no tiene mancha, no tiene arruga que se le pueda ver. Jesús salió portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley este debe morir, porque asimismo se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada desde arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. A partir de entonces Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el enlosado, que en hebreo es Gábata.
Y eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Ahí le dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Noten otra vez. ¿Cuántas veces está siendo proclamado Jesucristo como rey por aquellos que lo iban a crucificar? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Rechazado, humillado, desechado. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron, perdón. Sabían que era el rey, pero no lo recibieron. Versículo 16 dice: entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y lo llevaron. Con su cruz a cuestas, sigue diciendo el versículo 17, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Golgota, y ahí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Otra vez, esa tabla que se puso sobre la cabeza de Jesús, para siempre está proclamando que Jesús es el Rey. Y hay mucha gente que tiene un crucifijo en su casa, que tiene una cruz en su casa, que tiene esas palabras inscritas en ella, y están proclamando que Jesús es el Rey. Pero muchos de ellos todavía no han proclamado que Jesús es el Rey de su corazón una vez más. Porque eso es lo más importante. Versículo 20 sigue diciendo: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. O sea que estaban preocupados porque todos los que iban a pasar por ahí, no importara qué lenguaje hablaran, iban a ver que Jesús estaba siendo proclamado como el Rey de los judíos. El versículo 21 dice: los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino lo que él dijo: soy Rey de los judíos. Pero Pilato respondió: lo que he escrito, ¿qué dice? Escrito queda. Lo que he escrito, escrito queda. Lo que Pilato escribió sobre esa cruz ha quedado escrito hasta nuestros días y quedará escrito por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Rey. Porque Jesús es el Rey. Y esto es lo que estamos recordando aquí esta noche. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores entregó su vida como sacrificio. Su cuerpo fue partido, como ese pan que vamos a comer. Fue deshecho completamente por medio de los latigazos, por medio de los golpes. Fue deshecho, fue partido por nosotros. Su sangre fue derramada para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Sí, Jesús murió en la cruz, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para que por su sacrificio tuviéramos acceso al trono de gracia para recibir su perdón y el oportuno socorro. Lo hizo sabiendo que habría días como este, en el cual se predicaría el Evangelio, se predicaría la razón por la que vino a la tierra, y habría la oportunidad para que los que están escuchando, que no lo han recibido, no solamente aquí en este lugar, sino los que van a escuchar a través del internet, los que van a escuchar en los diferentes medios en los que difundimos estos mensajes, también ellos van a tener la oportunidad de recibirlo. Por eso lo hizo, porque sabía que habría días como este en el cual se predicaría el Evangelio y habría oportunidad para que los que están escuchando, que no lo han recibido, lo hagan y puedan así tener la vida eterna que solo el Rey puede ofrecer y que solo el Rey puede dar. Pablo es muy claro al describir a Jesús,
Voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente a esta hora. Pablo es muy claro al describir a Jesús y nos dice en Filipenses 2, hablando de Jesús, comenzando en el versículo 6, nos dice que siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos la oportunidad de hacerlo hoy, voluntariamente, escuchando el llamado de Cristo a reconocerlo como nuestro Rey y nuestro Señor. O lo dejamos para el tiempo en el que Él venga, ya no como Salvador, sino como juez. Y toda rodilla se doble, y toda lengua confiese, quiera o no, que Jesús es el Señor. Les ruego, les pido, como pastor, como amigo, como hermano, pónganse a cuentas con Dios, clamen a Él, den del trono de su corazón. Ya es tiempo, ya es tiempo. Algunos han estado luchando con esto por mucho tiempo ya. Lo han escuchado una y otra vez. Han visto la evidencia, han reconocido que Jesús es quien dijo ser, pero como los judíos no lo han recibido. Les ruego, recíbanlo hoy. Lo único que tienen que hacer es decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, recíbeme y yo te recibo a ti. Sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y a todo el que haga eso, el Señor lo recibe. Y él o ella recibirá al Señor también. Y así podrán saber que saben que el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarlos. Amén.